Hola chicas, muy buena tarde. Un saludito desde aquí, desde Colombia. Hoy me tocó la lectura a mí. No estoy viendo si está todo ok, así que espero que sí, confío que sí. Un saludo a todas. Espero que estén, les esté yendo súper bien con el tema de la lectura. No he podido hacerles compañía, pero pude venir a hacer la lectura de hoy. Espero que todo salga muy bien. Aquí ya veo a dos personas. Saludito. No veo comentarios. Hola, hola. Miriam. Miriam Daives. Hola Miriam, bienvenida. Vamos a dar unos segunditos más para que se conecten más. Les saludo desde Colombia, les repito. Y pues los capítulos que nos tocan son capítulos muy emocionantes. Me emocionó mucho la lectura que me tocó. Espero que la puedan disfrutar. Y pues dando paso, vamos a iniciar porque igual el video queda grabado para que las personas después lo puedan ver en otro horario. Hola Vivian, Vivian Planel, infaltable. Saluditos, saluditos a todas las que están en este momento en sintonía. Jimena Coasi, uy Jime, muchísimas gracias, sí, porque no estaba segura de que me escuchaban bien. Acá queda uno nulo completamente. Listo, entonces yo diría que ya vamos a empezar. Yo acomodo esto por acá. Listo. Papá, era que estaba trabajando ahora. Listo. Entonces vamos a comenzar con la lectura de hoy, capítulo 67 a 71 de La Cruz Ardiente. Capítulo 67 se llama Consecuencias. Siendo ya las 2:30 y dispersado por completo el enemigo y con el ejército a 8 kilómetros del campamento, se consideró prudente regresar a él sin pérdida de tiempo. Se ordenó que llevaran carretas vacías para cargar a los muertos y heridos de su bando, e incluso a varios heridos rebeldes, quienes reconocieron que, de haber ganado la batalla, no habrían dado cuartel sino a quienes se hubieran unido a los reguladores. Aún a estos se les brindó buena atención y se les vendaron las heridas. Diario de la expedición contra los insurgentes, W.M. Tryon. Una bala de mosquete le había destrozado el codo a David Wingate. Mala suerte. Si hubiera penetrado 2 o 3 centímetros más arriba, habría roto el hueso, pero con buenas perspectivas de cicatrizar bien. Abrí la articulación con una incisión semicircular en la cara exterior, por la que extraje la bala deformada y varias astillas de hueso. Sin embargo, el cartílago estaba muy dañado y los tendones del bíceps cortados por completo. Tenía a la vista el brillo plateado de un extremo, bien escondido en la carne oscura del músculo. Me mordí el labio inferior, estudiando las posibilidades. Si dejaba las cosas como estaban, el brazo quedaría inutilizado para siempre. Si lograba ligar el tendón cortado y alinear los extremos de la articulación, tal vez recuperara parte del movimiento. Pasé la vista por el campamento, que ahora parecía un aparcamiento de ambulancias, sembrado de cuerpos, equipos y vendajes ensangrentados. La mayoría de esos cuerpos se movían, gracias a Dios, aunque solo fuera para maldecir o quejarse. Uno de los hombres, traído por sus amigos, había llegado muerto. Yacía a la sombra de un árbol envuelto en su manta. En general, las heridas que yo había visto eran leves, aunque habían 2 hombres con el cuerpo atravesado por los tiros. Por ellos no podía hacer nada, salvo mantenerlos abrigados y esperar mejor. Diana los examinaba cada pocos minutos, alerta a señales de shock o fiebre mientras administraba aguamiel a quienes tenían las heridas más superficiales. Era mejor mantenerla ocupada, y ella respondía, aunque su cara parecía uno de los don Diego silvestres que trepaban por los arbustos a su espalda, blanca y fruncida, tensa por los terrores del día. Al poco rato de terminar la batalla habíamos tenido que amputar una pierna. Era un hombre de la compañía de Mercer, que acampaba cerca a nosotros y carecía de cirujano propio.
Lo habían alcanzado la metralla de una descarga de mortero que le arrancó la mayor parte del pie y dejó la carne de la pantorrilla colgando del hueso destrozado. Cuando el pesado miembro cayó al polvo a los pies de Brie, pensé que iba a desmayarse. Ella también lo pensó, pero algún milagro la mantuvo erguida, sosteniendo al paciente, que sí se desmayó, gracias al cielo, mientras yo cauterizaba los vasos sangrantes y vendaba el muñón con brutal apresuramiento. Jamie no estaba. Después de traer a sus hombres de regreso, abrazarme con fuerza y darme un beso feroz, se fue con Lindsay para entregarle los prisioneros al gobernador y preguntar en el trayecto si había noticias de Roger. El alivio por tener a Jimmy de regreso mantenía mi corazón a flote, pero el miedo por Roger era un pequeño contrapeso bajo el esternón. El trabajo me permitía ignorarlo. Por un breve tiempo más, la falta de noticias equivaldría a buenas noticias, y yo agradecía las realidades inmediatas del diagnóstico y el tratamiento como refugio contra la imaginación. No habían otros casos urgentes. Los hombres seguían llegando de uno en uno o por parejas, y Brie los miraba con el corazón en los ojos. Si alguien me necesitaba, ella me llamaría. Decidí que tenía tiempo para intentarlo. Había poco que perder, aparte del mayor sufrimiento para el señor Winter. Le preguntaría si estaba dispuesto. Aunque sudoroso y pálido como la cera, se mantenía erguido. Me autorizó con un gesto de la cabeza. Cuando volví a darle la botella de whisky, se la llevó a la boca con la mano libre como si contuviera el elixir de la vida. Llamé a un hombre para que le mantuviera el brazo inmóvil mientras yo esperaba y me apresuré a cortar la piel por encima de la articulación del codo en forma de T, invertida, para dejar al descubierto la parte inferior del bíceps, haciéndolo más accesible. Luego hurgué con el más largo de mis forceps hasta que asomó la recia hebra plateada del tendón cortado y tiré de él cuanto pude. Cuando encontré un sitio donde aplicar la sutura, me dediqué al delicado trabajo de reunir los extremos cortados. Perdí el contacto con cuanto me rodeaba, concentrada toda mi atención en la tarea. Percibía vagamente un plic, plic, plic de gotas que caían a mis pies, pero ignoraba si era sudor que me corría por los brazos y la cara, la sangre del paciente o ambas cosas. Me habría sido útil contar con las manos de una enfermera quirúrgica experimentada, pero no los tenía, de modo que me las arreglé con las mías. Lo que tenía era una buena aguja de cirugía y suturas de seda hervida. Los puntos surgieron pequeños y pulcros. Un nítido zigzag negro que sujetaba con firmeza el tejido resbaladizo y brillante. Por lo general hacía ese tipo de trabajos internos con tripa de gato, que se disolvía poco a poco, absorbida por el cuerpo. Pero los tendones cicatrizan con tanta lentitud que no podría arriesgarme. Esa sutura de seda quedaría definitivamente allí. Era de esperar que no causara problemas por sí misma. Por fin, la peor parte quedó terminada y el tiempo volvió a avanzar. Me fue posible decir unas palabras reconfortantes a David, que había soportado todo aquello con gallardía. Cuando le dije que había terminado, él hizo un débil intento de sonreír, aunque tenía los dientes apretados y las mejillas mojadas de lágrimas. Cuando le lavé las heridas con alcohol diluido, aulló, como todos. No podían evitarlo, pobrecitos. Pero luego cayó hacia atrás, temblando mientras yo suturaba las incisiones y le vendaba las heridas. Aún así, eso no requería de gran habilidad ni atención. De manera gradual, cobré conciencia de que algunos hombres detrás de mí analizaban la batalla reciente, llenos de elogios para con el gobernador Tryon. ¿Tú lo has visto?, preguntaba uno de ellos ansioso. ¿Es verdad que ha hecho lo que dicen? Que me arranquen las tripas y las frían para el desayuno si no es cierto, replicó su compañero sentencioso. Lo he visto con mis propios ojos, sí. Se ha acercado al caballo hasta unos 100 metros de esos cerdos y les ha ordenado cara a cara que se rindieran. Durante un minuto no ha habido respuesta. Ellos medio se miraban entre sí como para ver quién hablaba. Por fin alguien grita
Por fin alguien grita que ni hablar, de que ningún modo van a rendirse. Entonces el gobernador, ceñudo como para asustar a una tormenta, hace que su caballo se alce de manos y levanta la espada y luego la baja con un grito: ¡Fuego contra ellos! ¿Y ellos han disparado al momento? No, intervino otra voz más educada y en un tono bastante seco. ¿Te parece mal? Una cosa es cobrar 40 chelines por unirte a la milicia, otra muy distinta, disparar a sangre fría contra tus propios conocidos. He mirado al otro lado y ¿a quién veo allí? Al primo de mi esposa, sonriéndome de oreja a oreja. Mira, no digo que ese tunante sea nuestro pariente favorito, pero ¿puedo ir a casa y decirle a mi Sally que acabo de agujerar a su primo Millar? Preferible eso a que el primo Millar haga lo mismo contigo, dijo la primera voz con una sonrisa audible. El tercer hombre rió. Es verdad, reconoció, pero no hemos esperado a que las cosas llegaran a eso. Al ver que los hombres vacilaban, el gobernador se ha puesto rojo como el moco del pavo. Se ha empinado sobre los estribos con la espada en alto y ha bramado mirándonos a todos. ¡Disparad, cabrones! ¡Disparad contra ellos o contra mí! El narrador puso tanto entusiasmo en su representación que arrancó un murmullo de admiración entre quienes lo escuchaban. Ese sí que es un soldado, dijo una voz seguida por un rumor general de acuerdo. Entonces hemos disparado, dijo el narrador, con un leve encogimiento de hombros perceptible en la voz. Una vez que hemos comenzado, no ha hecho falta mucho tiempo. El primo Millar corre que se las pela. Por lo que hemos podido ver, el cretino ha escapado. Antes de eso hubo más risas. Sonreía David y le di unas palmadas en el hombro. Él también escuchaba. La conversación lo distraía. No, señor, aseguró. Creo que Tryon quiere asegurarse la victoria. Dicen que va a ahorcar a los líderes de la regulación en el campo de batalla. ¿Qué? Al oír eso giré en redondo con las vendas todavía en la mano. Los hombres me miraron con un parpadeo de sorpresa. Sí, señora, dijo uno de ellos tirando con torpeza del ala del sombrero. Me lo ha dicho un tipo de la brigada de Lillington, que iba a disfrutar del espectáculo. ¿Disfrutar?, murmuró otro de los hombres persignándose. Será una pena si ahorcan al cuaquero, opinó otro sombrío. El viejo Husband es un demonio imprimiendo panfletos, pero no criminal, ni tampoco James Hunter o Ninian Hamilton. Podrían colgar al primo Millar, sugirió uno de sus compañeros mientras codeaba a su vecino con una gran sonrisa. De ese modo te desharías de él y tu esposa podría echarle la culpa al gobernador. Hubo un coro de risas, pero el tono era apagado. Volví a mi trabajo en un intenso esfuerzo por borrar la imagen de lo que en ese momento estaría sucediendo en el campo de batalla. La guerra ya era de por sí algo bastante malo, aun cuando resultara necesaria. La venganza del vencedor a sangre fría estaba un grado más abajo. No obstante, desde el punto de vista de Tryon, eso también podía ser necesario. En comparación con la mayor parte de las batallas, esa había sido breve y con relativamente pocas bajas. Yo solo tenía una veintena de heridos a mi cargo y había visto una única víctima mortal. En otros campamentos habría más, desde luego. Aún así, a juzgar por los comentarios, había sido una fuga desordenada, pero no una matanza. La mayoría de los milicianos tenían pocas ganas de masacrar a sus conciudadanos, primos o no. Gracias a eso, un inmenso número de los hombres de la regulación sobrevivieron sin daño. Probablemente el gobernador pensara que se requería un gesto drástico para sellar su victoria, intimidar a los supervivientes y aplastar de una vez por todas la mecha, por largo tiempo ardiente, de ese movimiento peligroso. Hubo una conmoción y un ruido de cascos. Levanté la vista junto a mí. Bree alzó de golpe la cabeza con el cuerpo tenso. Era Jamie, que regresaba con Murdo Lindsay a la grupa. Los dos desmontaron. Mientras Murdo se ocupaba de Gideon, él se me acercó de inmediato. Por la expresión ansiosa de su cara comprendí que no tenía noticias de Roger.
Me echó un vistazo y vio en la mía la respuesta a su propia pregunta. Sus hombros se encorvaron un poco, desalentados, pero luego volvieron a erguirse. Iré a revisar el campo de batalla, dijo en voz baja. Ya he hecho circular la voz entre todas las compañías. Si lo llevan a algún otro campamento, alguien vendrá a darnos aviso. Voy contigo. Brianna se quitó el delantal sucio y lo redujo a una pelota. Jamie asintió. Sí, muchacha, por supuesto. Pero aguarda un momento. Traeré a Josh para que ayude a tu madre. Iré a preparar los caballos. Los movimientos de Bri eran veloces y espasmódicos, carentes de su habitual gracia atlética. Dejó caer la botella de agua que sostenía y falló varias veces antes de poder levantarla. Se la quité de las manos antes de que volviera a caer y le estreché los dedos con fuerza. Me miró con un temblor en los labios. Supuse que intentaba que eso fuese una sonrisa. Estará bien, dijo. Lo encontraremos. Sí. Le solté la mano. Sé que lo haréis. Le seguí con la vista mientras se alejaba cruzando el claro, recogiéndose las faldas con dedos tensos, y sentí que el contrapeso del miedo se desprendía. Cayó como una piedra en mi estómago. Hola, hola, Marce. Hola, Marcela Beltrán. Vamos a leer ahorita el 68. Dice ejecución de órdenes. Roger despertó muy despacio, con dolores palpitantes y una sensación de horrible urgencia. No tenía ni idea dónde estaba, ni de cómo había llegado allí, pero había voces, muchísimas voces. Algunas hablaban más allá del alcance de su comprensión, otras cantando como arpías en aguda discordancia. Por un momento pensó que las voces estaban dentro de su cabeza. Las veía, pequeñas cosas pardas con alas de piel y dientes agudos que se entrechocaban en paroxismos de interrupción, con los que hacían estallar pequeñas bombas de luz detrás de sus ojos. Percibía la juntura en la que su cabeza iba a estallar por la presión. Una banda ardiente en el tope de su cráneo. Quería que alguien viniera a abrirla y permitiese salir a todas esas voces voladoras y su bullicio para dejarle el cráneo como un cuenco, vacío de hueso reluciente. No tenía conciencia de haber abierto los ojos durante algún minuto. Mantuvo la vista fija, aturdido como si la escena que viera fuera aún parte de la confusión imperante de su cráneo. Delante de él pululaban hombres en un mar de colores, azules arremolinados, rojos y amarillos, mezclados con bultos verdes y pardos. Un defecto de la vista lo privaba de perspectiva y le hacía ver las cosas en fragmentos. Un racimo lejano de cabezas que flotaban como un manojo de globos, un brazo ondulante con un estandarte carmesí como si lo hubieran amputado de su cuerpo, varios pares de piernas que debían estar cerca. ¿Estaba acaso sentado en el suelo? En efecto, una mosca pasó zumbando junto a su oreja y aterrizó en su labio superior. Por reflejo intentó darle un manotazo, solo entonces cayó en la cuenta de que estaba despierto y todavía atado. Se le había entumecido las manos hasta perder toda sensibilidad, pero el dolor palpitaba ahora en los músculos tensos de los brazos y los hombros. Sacudió la cabeza para despejarse. Terrible equivocación. Una punzada cegadora le atravesó el cráneo, llenándole los ojos de agua. Parpadeó con fuerza e inspiró hondo, tratando de aferrarse a algún hilo de realidad, de volver en sí. Enfoca, pensó, sujétate. Las voces cantantes se habían esfumado, dejándole en los oídos un débil silbido. Sin embargo, las otras seguían hablando. Por fin comprendió que el sonido era real. Pudo captar una palabra aquí y allá. Las prendió con alfileres aleteantes aún para analizar su significado. Ejemplo, gobernador, cuerda, mear, reguladores, guiso, pie, ahorcar, Hillsborough, agua. Agua. Esa tenía sentido. Él sabía lo que era el agua. Quería agua. La necesitaba. Tenía la garganta seca como si estuviera la boca llena de... En realidad estaba llena de algo. En un intento de tragar, movió la lengua y eso le provocó una arcada. Gobernador.
La palabra repetida justo encima de él hizo que levantara la vista. Fijó la visión flotante en una cara, delgada, morena, ceñuda de pasión. ¿Está usted seguro?, dijo la cara. Y él se preguntó entre brumas, ¿seguro de qué? Él no estaba seguro de nada, salvo de sentirse muy mal. Sí, señor, dijo otra voz, y otra cara nadó hasta ponerse a la vista junto a la primera. Esa le resultó familiar. La bordeaba una densa barba negra. Lo he visto en el campamento de Hermann Husband, hablando con él. Pregunté entre los prisioneros, señor. Ya verá cómo se lo confirman. Pregunta entre los prisioneros, señor. Ya verá cómo se lo confirman. La primera cabeza asintió, giró a un lado y arriba, como para dirigirse a alguien más. Los ojos de Rogers subieron buscando. Entonces se sacudió con una exclamación ahogada al ver los ojos verdes que lo miraban de arriba, indiferentes. Es Jane Mackinson, dijo el hombre de los ojos verdes con un gesto que confirmaba. De Hodgkins Ferry. ¿Lo vieron en la batalla? La imagen del primer hombre ya era bien clara, un tipo de aspecto militar de unos 30 y muchos años, vestido de uniforme, y otra cosa empezaba a aclararse. James Mackinson. Él había oído nombrar a Mackinson. ¿Qué? Mató a un hombre de mi compañía, dijo Ojos Verdes con voz ronca de ira. Le disparó a sangre fría cuando yacía en la tierra herido. El gobernador. Ese debía de ser el gobernador, Tryon. Ese era su nombre. El gobernador asintió con una arruga profundamente grabada en la frente. Llévenlo también, pues, dijo mientras le volvía la espalda. Por ahora basta con 3. Unas manos aferraron a Roger por los hombros hasta ponerlo de pie. Por un momento lo sostuvieron, pero luego le dieron un empellón. Él se tambaleó, perdió el equilibrio, se descubrió caminando a medias, sujeto por 2 hombres de uniforme. Pujó contra ellos, tratando de gritar en busca de Ojos Verdes. Cuernos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Pero lo obligaron a marchar, a trompicones, rumbo a una pequeña elevación coronada por un inmenso roble blanco. Un mar de nombres rodeaba esa elevación. Aunque se retiraron para abrir paso a Roger y a sus guardianes, la sensación de urgencia volvía a estar allí, como si tuviera hormigas bajo la superficie del cerebro. Mackinson, pensó, con el nombre súbitamente claro en la memoria, James Mackinson. Era un líder secundario de la regulación, un alborotador de Hodgkins Ferry. La Gazette había publicado su furioso discurso de amenaza y denuncia. Roger lo había leído. ¿Por qué diablos Ojos Verdes? Buckley, era Buckley. Al alivio de recordar el nombre siguió de inmediato el espanto de comprender que Buckley lo había hecho pasar por Mackinson. ¿Por qué? No tuvo tiempo siquiera de formularse la pregunta. Las últimas filas se abrieron ante él, entonces vio los caballos debajo del árbol y los nudos corredizos que pendían de sus ramas sobre las sillas vacías. Sujetaron los caballos por la cabeza mientras montaban en ellos a los hombres. Sintió el roce de las hojas en las mejillas y las ramitas que se le enredaban en el pelo. Por instinto agachó la cabeza para protegerse los ojos. Al otro lado del claro vio la silueta de una mujer, medio escondida entre la muchedumbre, con la inconfundible curva de un niño en el brazo, una pequeña Madonna parda. Al verla, sintió una descarga en el pecho y en el vientre. El recuerdo de Bree, con Jamie en los brazos, fue como una quemadura en su mente. Se arrojó a un lado, con la espalda arqueada, y sintió que se resbalaba. No tenía manos con que protegerse. Otras lo sujetaron y lo devolvieron a su sitio. Una de ellas lo golpeó con fuerza en la cara. Él sacudió la cabeza con los ojos acuosos. A través del borrón de lágrimas vio que la Madonna parda entregaba su carga a alguien y con las faldas recogidas echaba a correr como si la persiguiese el diablo. Algo cayó sobre su pecho con el deslizar pesado de una serpiente. La aspereza del esparto le tocó el cuello. Se ciñó a su garganta. Él aulló detrás de la mordaza.
Forcejeó sin pensar en las consecuencias, ni en las posibilidades, impelido por la desesperación del instinto de supervivencia, sin que las muñecas sangrantes ni los músculos desgarrados lo detuvieran, con los muslos tan apretados al cuerpo del caballo que el animal se agitó en protesta. Tiró de sus ataduras con una fuerza superior a la que nunca había imaginado poseer. Al otro lado del claro, la criatura comenzaba a chillar por su madre. La muchedumbre guardaba silencio y los gritos del bebé se oían con fuerza. El soldado moreno, montado en su caballo, sostenía la espada en alto. Dio la impresión de que decía algo, pero Roger no oyó nada. La sangre le rugía en los oídos. Los huesos de sus manos emitieron un chasquido seco, una línea de calor líquido le corrió a lo largo del brazo, un músculo desgarrado. La espada descendió con un destello de sol contra la hoja. Las nalgas de Roger se deslizaron por encima de la grupa del animal y sus piernas quedaron colgando indefensas. Su cuerpo cayó en un salto que le vació el vientre. Un tirón desgarrador. Y giraba, sofocándose, luchando por respirar. Sus dedos arañaron la cuerda hundida en la carne. Por fin tenía las manos libres, pero ya eran demasiado tarde. No percibía ninguna sensación en ellas, no podía manejarlas. Los dedos resbalaron de las hebras retorcidas, inútiles, entumecidos e indiferentes como si fuesen de madera. Quedó balanceándose y pataleando. De entre la multitud surgió un lejano rumor. Pateó, corcovió, buscando con los pies el aire vacío, rasgándose el cuello. Tenso el pecho, arqueó la espalda. Solo veía negrura y pequeños relámpagos que parpadeaban en las comisuras de sus ojos. Buscó a Dios y no encontró ninguna súplica de misericordia dentro de sí, solo un grito, ¡no!, que le retumbó en los huesos. Entonces, el terco impulso lo abandonó. Sintió que su cuerpo se estiraba flojo, buscando la tierra, abrazado por un viento frío. Sintió el sedante calor de sus propios excrementos. Una luz intensa refulgió detrás de sus ojos y ya no oyó nada más, salvo el reventar de su corazón y los gritos distantes de un niño ahora huérfano. Tremenda descripción. Vamos al 69, una emergencia horrible, y bien horrible. Jamie y Bree estaban casi listos para marchar. Varios de los hombres se habían ofrecido a formar parte de la partida de búsqueda, aún fatigados y sucios de humo como estaban. Bree se mordió el labio y lo aceptó con gratitud. Sin embargo, ver un grupo numeroso requiere tiempo. La impaciencia llameaba en manchas rojas bajo su piel mientras se limpiaba las armas. Se llenaban las cantimploras y se buscaban zapatos desechados. El pequeño Josh estaba algo intimidado por su nuevo puesto de asistente de cirugía, pero a fin de cuentas era mozo de cuadra, y como tal estaba habituado a atender a caballos enfermos. La única diferencia, sonrió de oreja a oreja cuando se lo dije, es que los pacientes humanos pueden decirte dónde les duele. Mientras me lavaba las manos para suturar un corte en el cuero cabelludo, detecté cierto disturbio en el borde de la pradera a mi espalda. Jamie también giró la cabeza. De inmediato cruzó a toda velocidad el claro, con las cejas enarcadas. ¿Qué sucede?, pregunté. Una joven venía hacia nosotros en un estado lamentable y trotando con una fea cojera. Aunque era menuda, había perdido un zapato. Aún corría apoyada en Murdo Lindsay, que parecía discutir con ella en plena marcha. «¡Fraser!», la oía jadear. «¡Fraser!». Soltó a Murdo para abrirle paso entre los hombres que esperaban. Al pasar, sus ojos iban recorriendo las caras. Traía el pelo castaño, enredado y lleno de hojas, la cara llena de rasguños sangrantes. «James, Fraser, necesito. ¿Es usted?», jadeaba sin aliento, con la cara tan enrojecida que parecía a punto de sufrir una apoplejía.
Jamie se adelantó para cogerla de un brazo. «Yo soy Jamie Fraser, ¿me busca a mí?» Ella asintió con la cabeza, no tenía aliento. Me apresuré a servirle una taza de agua, pero ella la rechazó, con una violenta sacudida de cabeza. No podía hablar. Agitó los brazos, señalando el arroyo con gestos desmesurados. Roger, pronunció tragando aire como pez en la tierra. Roger, Mackenzie. Antes de que la última sílaba brotara de su boca, Brianna estaba a su lado. ¿Dónde está? ¿Está herido? La aferró por un brazo, tanto para prestarle apoyo como para arrancarle respuestas. La chica afirmó con la cabeza. Lo están ahorcando. El gobernador. Bree la soltó para correr hacia los caballos. Jamie ya estaba allí, desatando las riendas con la misma pasión veloz que había mostrado al iniciarse la lucha. Se agachó sin decir palabra, con las manos cruzadas, formando un estribo. Brianna puso allí el pie y se arrojó a la montura. Antes de que Jamie hubiese llegado a su caballo, ella ya estaba en marcha. Aún así, Gideon alcanzó la yegua en segundos y ambas monturas desaparecieron entre los sauces como si se los hubiera tragado. Dije algo por lo bajo, sin saber si había murmurado una maldición o una plegaria. Luego dejé la aguja y la sutura en las manos sobresaltadas de Josh. Cogí el saco con mi equipo de emergencia y corrí hacia mi propio caballo, dejando a la mujer de pelo castaño en la hierba, vomitando por el esfuerzo. Los alcancé momentos después, como sabíamos exactamente dónde tenía Tryon su tribunal de guerra, como no sabíamos exactamente dónde tenía Tryon su tribunal de guerra, perdimos un tiempo valioso, pues Jamie se vio obligado a detenerse varias veces para pedir indicaciones. Estas eran siempre confusas y contradictorias. Bree estaba encerrada en sí misma, trémula como una flecha, en el arco, lista para volar, pero sin dirección. Traté de prepararme para cualquier cosa, incluido lo peor. No tenía ni idea de los preliminares que Tryon podría haber utilizado ni de cuánto tiempo transcurriría entre la condena y la ejecución. Supuse que no sería mucho. Conocía a Tryon lo suficiente como para saber que actuaba a conciencia, pero también con celeridad. Y no ignoraba que, cuando se hace ese tipo de cosas, es preferible hacerlas deprisa. En cuanto al por qué, mi imaginación fallaba por completo. Solo cabía esperar que la mujer estuviera equivocada, que hubieran confundido a otro con Roger. Sin embargo, no lo creía así. Tampoco Brianna, que azuzaba a su yegua a través de los pantanos con una pasión tal que obviamente habría preferido desmontar de un salto y arrastrarla por el lodo. Caía la tarde. Estábamos rodeados de nubes de pequeños mosquitos, pero Jamie no hacía nada por apartarlos. Tenía los hombros rígidos como piedras dispuestos a soportar la carga. Tanto eso como mis propios temores me dijeron que Roger debía de haber muerto. La idea me golpeaba como un martillo pequeño y penetrante, de los que se usan para partir piedras, pero ahora solo experimentaba breves sacudidas recurrentes de pérdida imaginaria. Cada vez que miraba el rostro blanco de Brianna, pensaba en Jamie huérfano. Oía un eco de la voz grave de Roger, su risa en la distancia, sus canciones en el corazón. No intenté apartar esos pensamientos martilleantes, de nada serviría. Además, no me derrumbaría mientras no viera su cadáver. Aún entonces el derrumbe sería interno. Brianna me necesitaba. Jamie se mantenía sólido como la roca para apoyarla y hacer lo que fuera menester. Pero él también me necesitaría. Más tarde. Nadie podría jamás absorberlo de la culpa que sin duda sentía, pero yo podría al menos servirle de confesora y de intermediaria ante Brianna. Mi propio duelo podía esperar. El terreno se abrió, aplanado en una ancha pradera. Jamie azuzó a Gideon para ponerlo al galope y los otros caballos lo siguieron. Nuestras sombras volaban como murciélagos por la hierba. El ruido de nuestros cascos se perdía entre las voces de la multitud que colmaba el campo. En una elevación, en el lado opuesto de la pradera, se alzaba un enorme roble blanco. Sus hojas de primavera brillaban ante los rayos inclinados del sol. Mi caballo cambió de pronto de dirección, esquivando un grupo de hombres. Entonces las vi.
3 figuras difusas que se balanceaban quebradas en la densa sombra del árbol. El martillo dio un golpe final y mi corazón se hizo añicos como hielo. Demasiado tarde. Fue un mal ahorcamiento. A falta de tropas oficiales, Tryon no contaba con la truculenta y necesaria habilidad de un verdugo. Había hecho montar a los 3 condenados a caballo con las cuerdas pasadas por las ramas del árbol. A una señal se habían retirado las monturas para dejarlos colgados. Solo uno de ellos había tenido la suerte de morir por fractura de cuello. Vi el ángulo marcado de la cabeza, la flacidez de los miembros amarrados. No era Roger. Los otros se habían estrangulado lentamente. Los cuerpos estaban contraídos, amarrados en la postura final de forcejeo. Cuando me acerqué, descolgaban a uno de ellos. Pasó a mi lado en brazos de su hermano. No había mucha diferencia entre las caras contorsionadas, ennegrecidas, cada una en su agonía. Había utilizado la cuerda que tenía en la mano. Era nueva, sin estirar. Roger era más alto que los otros y las puntas de sus pies tocaban el polvo. Había logrado soltarse las manos y meter los dedos bajo la cuerda. Esos dedos estaban casi negros porque la circulación no había sido totalmente cortada. Por un momento no pude mirarle la cara. En cambio, desvié la vista hacia Brianna. Estaba demudada, inmóvil por completo, fijo cada hueso, cada tendón, como en la muerte. La de Jamie estaba igual. Pero si los ojos de Brianna habían quedado aturdidos por la impresión, los de Jamie ardían como agujeros quemados en el cráneo. Se detuvo un momento ante Roger, luego se persignó y dijo algo en gaélico en voz muy baja. «Yo lo sostendré», dijo, entregando su puñal a Brianna sin mirarla. «Tú corta la cuerda, muchacha». Dio un paso hacia adelante para sujetar el cadáver por la cintura y lo levantó un poco para restar presión a la soga. Roger gimió. Jamie se quedó paralizado con los brazos cerrados en torno a él. Sus ojos volaron hacia mí, dilatados por el espanto. Fue un sonido levísimo. Solo la reacción de Jamie me convenció de que en verdad lo había percibido. Y también Brianna. Dio un salto hacia la cuerda y la cortó en silencioso frenesí. Por mi parte, momentáneamente inmovilizada por el aturdimiento, empecé a pensar a toda velocidad. Tal vez no, tal vez era solo el aire residual del movimiento, que el movimiento hacía escapar del cadáver, pero no era así. Al ver la cara con la que Jamie lo sostenía, supe que no era eso. En el momento en el que el cuerpo caía, me lancé adelante para sujetarle la cabeza entre las manos mientras Jamie lo bajaba a tierra. Estaba frío, pero firme. Así debía ser si estaba vivo, desde luego, pero yo me había preparado para la flacidez de la carne muerta. La impresión de sentir vida bajo mis manos fue considerable. «Una tabla», dije sin aliento como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. «Una tabla, una puerta, algo sobre lo cual colocarlo. No debemos moverle el cuello, puede tenerlo partido». Jamie tragó una vez con dificultad. Luego sacudió la cabeza en torpe asentimiento y se puso en marcha. Partió con movimientos rígidos, pero fue apretando el paso más y más, mientras dejaba atrás a los grupos de familiares dolientes, a los curiosos cuyas miradas ansiosas se volvían ahora hacia nosotros. Brianna aún tenía el puñal en la mano. Mientras la gente empezaba a acercársenos, ella pasó ante mí. Su cara aún estaba muy pálida y rígida, pero en sus ojos ardía una luz negra capaz de quemar a quien tuviera la temeridad de acercarse demasiado. Yo no podía desviar mi atención para luchar con intromisiones, ni con ninguna otra cosa. Daba la impresión de que Roger no respiraba. No había movimientos visibles en el pecho, en los labios ni en las fosas nasales. Busqué en vano el pulso en la muñeca libre. Había sido inútil hurgar en la masa hinchada del cuello. Por fin hallé un pulso abdominal, un latido débil justo debajo del esternón. El nudo corredizo estaba profundamente hundido en la carne. Busqué como loca el cortaplumas que llevaba en el bolsillo. La soga era nueva, de esparto crudo, las fibras velludas manchadas por la sangre seca.
Lo examiné por encima en aquella remota parte de mi cerebro que aún tenía tiempo para cosas tales mientras mis manos trabajaban. Las sogas nuevas se estiran, los verdugos profesionales emplean las suyas, ya estiradas y aceitadas, bien probadas para facilitar su uso. Me hice daño cuando me pinché los dedos al tirar y cortar del esparto crudo. Saltó una última hebra. Tiré para retirar la soga sin que me importara lacerar. No me atrevía a mover la cabeza. Si había fractura en las vértebras cervicales, corría el riesgo de matarlo o dejarlo incapacitado. Claro que si no podía respirar, eso tampoco importaría. Sujeté la mandíbula y traté de meterle los dedos en la boca para librarla de mocos y obstrucciones. De nada sirvió. La lengua hinchada no había salido, pero estorbaba. Aún así, el aire requería menos espacio que los dedos. Le apreté la nariz con fuerza y respiré 2 o 3 veces tan hondo como pude, y luego soplé, con la boca pegada a la suya. Si hubiera visto su cara mientras estaba colgado, habría sabido de inmediato que no estaba muerto. Aunque sus facciones estaban laxas por la inconsistencia y tenía un tono azulado en los labios y los párpados, la cara no tenía el color amoratado de la sangre congestionada y los ojos no sobresalían, sino que estaban cerrados. Había vaciado los intestinos, pero la columna vertebral no estaba partida ni se había asfixiado todavía. No obstante, iba camino de hacerlo ante mis ojos. El pecho no se movía. Aspiré hondo y volví a soplar con la mano libre contra su pecho. Nada. Soplé otra vez. Ningún movimiento. Otra vez. Algo, pero no lo suficiente. Otro soplido. El aire escapaba por los bordes de mi boca. Soplé. Era como intentar inflar una piedra. Soplé otra vez. Había voces confusas por encima de mi cabeza. Brianna, que gritaba, Jimmy junto a mi codo. «Aquí está la tabla», dijo con calma. «¿Qué debemos hacer?» Jadeé en busca de aliento y me limpié la boca. «Cógelo por las caderas. Bri, tú por los hombros. Levantad cuando yo os lo diga, no antes». Lo movimos deprisa. Mis manos sostenían la cabeza como si fuera el santo grial. Ya estábamos rodeados de gente, pero no tenían tiempo de mirar ni de escuchar. Solo tenía ojos para lo que era preciso hacer. Me arranqué la enagua para enrollarla a fin de que sirviera de apoyo para su cuello. Al moverlo no había percibido ningún crujido, pero necesitaba toda la suerte posible para otras cosas. Por terquedad o puro milagro no había muerto. Aún así, había pasado cerca de 1 hora suspendido por el cuello. La tumefacción de los tejidos de la garganta lograría en muy poco tiempo lo que la cuerda no había podido hacer. Ignoraba si disponía de unos pocos minutos o de 1 hora, pero el proceso era inevitable y solo cabía hacer una cosa. Por esa masa de tejidos aplastados y maltrechos solo pasaban unas cuantas moléculas de aire. Un poco más de tumefacción los cerraría del todo. Si por la boca o nariz no llegaba aire a los pulmones, era urgente proporcionar otro canal. Me volví en busca de Jamie, pero fue Brianna quien se arrodilló a mi lado. En el fondo se oía algún alboroto, indicador de que mi esposo se estaba ocupando de los espectadores. ¿Una traqueotomía? Era rápida y no requería gran habilidad, pero resultaría difícil mantenerla abierta, y tal vez no fuera suficiente para aliviar la obstrucción. Tenía una mano en el esternón de Roger, con el suave latir del corazón, seguro bajo los dedos. Era bastante firme, quizá. «Bien», le dije a Brianna tratando de mostrarme serena. «Necesitaré un poco de ayuda». «Sí», respondió, y gracias a Dios ella sí parecía serena. «¿Qué debo hacer?» En esencia no era nada difícil, simplemente sostener la cabeza de Roger bien hacia atrás y sujetarla con firmeza mientras yo le cortaba el cuello. Claro que si había fractura, la hiperextensión del cuello podía provocar el corte en la médula espinal o comprimirla de manera irreversible. Pero no hacía falta que Brianna se preocupara por eso, tampoco tenía por qué saberlo. Se arrodilló junto a la cabeza de su marido e hizo lo que yo le indicaba. Al tensarse la piel y la fascia, el mediastino de la tráquea surgió a la vista. Allí estaba bien alineado, con suerte.
entre los grandes vasos sanguíneos de ambos lados. Si no era así, se corría el peligro de lacerar la carótida común o la yugular interna. Entonces moriría desangrado bajo mis manos. La única virtud de la horrible emergencia es que te autoriza a intentar cosas que nunca podrías hacer a sangre fría. Busqué a ciegas la pequeña botella de alcohol que tenía en el bolsillo. Estuve a punto de dejarla caer, pero al verter su contenido sobre mis dedos y limpiar mi escalpelo y el cuello de Roger, el trance del cirujano cayó sobre mí y mis manos recuperaron la firmeza. Me tomé un momento con las manos en su cuello y los ojos cerrados para buscar el débil palpitar de la arteria y la masa de la tiroides, algo más suave. Oprimí hacia arriba. Se movía, sí. Masajeé el istmo de la tiroides para quitarla de en medio al tiempo que la empujaba con fuerza hacia la cabeza y con la otra mano presioné la hoja del escalpelo contra el cuarto cartílago traqueal. Allí tenía forma de U. Detrás de él estaba el esófago, blando y vulnerable. No debía profundizar demasiado. Sentí que la piel y la fascia se separaban, fibrosas y resistentes. Luego un suave chasquido al entrar la hoja. Se produjo un súbito gorgoteo y un silbido húmedo. El ruido del aire aspirado a través de la sangre, el pecho de Roger se movió. Solo entonces me di cuenta de que aún tenía los ojos cerrados. Bueno, el capítulo 70, sí, ay Dios, sí señorita Silvia, todo va bien, dice. La oscuridad lo acunaba, consolándolo en su cálida totalidad. Al sentir que algo se movía vagamente fuera de ella, una presencia dolorosa e intrusa, se retiró al abrigo de la negrura. Pero ésta comenzaba a fundirse en derredor, poco a poco exponía algunas partes suyas a la luz y a la pereza. Abrió los ojos, no pudo reconocer lo que estaba mirando y se esforzó por entender. Le palpitaba la cabeza, también tenía otras 10 o 11 pulsaciones menores, cada una de ellas era un fulgurante estallido de dolor. Esos puntos álgidos eran como alfileres que lo clavaran a una tabla, como una mariposa, si al menos hubiera podido desprenderlos para alzar el vuelo. Volvió a cerrar los ojos buscando el consuelo de la oscuridad. Recordaba de manera difusa un esfuerzo terrible, los músculos de las costillas desgarrados por la lucha para conseguir aire. En algún lugar de su memoria había agua que le llenaba la nariz e inflaba las oquedades de su ropa. ¿Se estaría ahogando? La idea le disparó un chispazo de alarma en su mente. Decía que ahogarse era una muerte dulce, como quedarse dormido. Se estaría hundiendo, cayendo en una comodidad traicionera y definitiva, aún mientras buscaba la seductora oscuridad. Dio un respingo y agitó los brazos en un intento de llegar a la superficie. El dolor le atravesó el pecho hasta quemarle la garganta. Trató de toser y no pudo. Trató de inspirar y no halló aire. Golpeó contra algo duro. Algo lo sujetó para mantenerlo quieto. Sobre él apareció una cara, un borrón de piel, una llamarada de pelo rojizo. ¿Brianna? El nombre flotó en su mente como un globo fuerte de color. Entonces sus ojos se centraron un poco, trayendo a la vista una cara más dura, más feroz. Jamie. El nombre flotaba delante de él, pero de algún modo lo tranquilizaba. Presión, calidez, una mano le estrechaba el brazo, otra el hombro. Con fuerza parpadeó con la vista nublada, poco a poco se fue aclarando. No sentía movimiento alguno de aire en la boca ni en la nariz. Tenía la garganta cerrada y aún le ardía el pecho, pero respiraba. Notaba un dolor sordo en cada movimiento de los diminutos músculos entre las costillas. No se había ahogado, no, dolía demasiado. «Estás vivo», dijo Jamie. Los ojos azules miraron con intensidad los suyos, tan cerca que sintió el calor de un aliento en la cara. «Estás vivo, estás entero, todo está bien». Examinó las palabras con una sensación de desapego, dándoles vueltas en la mente como si fuera un puñado de guijarros, sopesándolas en
en la palma de la mente. Estás vivo, estás entero, todo está bien. Lo invadió una vaga sensación de consuelo. Al parecer eso era todo lo que necesitaba saber por el momento. Cualquier otra cosa podía esperar. La negrura que esperaba volvió a elevarse con el aspecto atrayente de un blando sofá, y él se hundió con gratitud. Aún oía las palabras como cuerdas pulsadas de un arpa. Estás vivo, estás entero, todo está bien. Capítulo 71. Una débil chispa. Señora Claire, era Robin McGillivray, que rondaba la entrada de la tienda con el pelo oscuro e insurto erizado como las cerdas de una escobilla. Parecía un mapache acosado. Se había limpiado el sudor y hollín de piel que rodeaban los ojos, pero el resto seguía ennegrecido por el humo de la batalla. Al verlo, Claire se levantó de inmediato. Voy. Ya estaba de pie, con el equipo en la mano y en marcha hacia la puerta antes de que Brianna hubiera podido hablar. Mamá. No fue más que un susurro, pero el tono del pánico hizo que Claire se volviera como si hubiera pisado una plataforma giratoria. Los ojos ambarinos se fijaron en Bree un momento, luego se desviaron hacia Roger y regresaron a su hija. Vigila su respiración, dijo. Mantén el tubo limpio, dale aguamiel, si está consciente y puede tragar un poco, y tócalo. No puedes girar la cabeza para verte, necesitas saber que estás aquí. Pero Brianna se interrumpió con la boca demasiado seca para hablar. Habría querido gritar. No te vayas, no me dejes sola, no puedo mantenerlo con vida, no sé qué hacer. Me necesitan, adujo Claire con mucha suavidad. Se dio la vuelta con un susurro de faldas hacia Robin, que esperaba con impaciencia, y desapareció en el crepúsculo. ¿Y yo no? Los labios de Brianna se movieron, pero no supo si había hablado en voz alta o no. No importaba. Claire se había ido. Estaba sola. Se sintió mareada, entonces cayó en la cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Dejó escapar el aire y volvió a inspirar profunda y lentamente. El miedo era una serpiente venenosa que se retorcía en torno a su columna y se deslizaba por su mente, lista para clavarle los colmillos en el corazón. Tomó aire una vez más y entre los dientes apretados y cogió la serpiente por la cabeza. Para sí, la hundió dentro de un cesto, aunque se retorcía, y bajó la tapa. No más pánico, se dijo con firmeza que su madre no se habría ido si hubiera peligro inmediato o si quedara algún recurso médico por aplicarle. ¿Había algo que ella misma pudiera hacer? Se llenó los pulmones de aire al punto de hacer crujir las ballenas del corsé. Tócalo, háblale, hazle saber que estás con él. Eso le había dicho Claire, con distraída urgencia durante los desagradables momentos que siguieron a esa traquetomía improvisada. Brianna regresó junto a Roger, buscando en vano algún lugar donde pudiera tocarlo sin peligro. Tenía las manos hinchadas como guantes acolchados, amoratadas y manchadas de púrpura y rojo, casi negros los dedos aplastados. Las marcas de la cuerda en sus muñecas eran tan profundas que la horrorizaban como si pudiera ver la blancura del hueso. Parecían irreales, como un maquillaje malo para una película de terror. Por grotescas que parecieran, peores eran las de la cara, también amoratada y tumefacta, con un horrendo collarín de sanguijuelas adheridas bajo la mandíbula, pero allí la deformidad era más sutil, como si algún siniestro desconocido fingiera ser Roger. También sus manos estaban generosamente decoradas con esos parásitos. Todas las sanguijuelas de la zona debían estar adheridas a él. Por orden de Claire, Josh había corrido a pedir prestadas las de otros cirujanos. Luego él y los dos muchachos Finlay bajaron a toda prisa a chapotear por la ribera del arroyo a la búsqueda de más. Vigila su respiración. Eso era algo que podía hacer. Se sentó tratando de no hacer ruido, por alguna oscura necesidad de no despertarlo.
Le apoyó una mano leve sobre el corazón, tan aliviada de encontrarlo caliente al tacto que lanzó un gran suspiro. Él realizó una imperceptible mueca al sentir su aliento en la cara. Se puso tenso y luego se relajó. Su respiración era tan superficial que ella retiró la mano, como si la presión de su palma contra el pecho bastara para detenerla. Sin embargo, estaba respirando. Sí, se oía el tenue silbido del aire a través del tubo insertado en su garganta. Claire había confiscado la pipa del señor Catswell, importada de Inglaterra. El cañón de marfil fue implacablemente partido y lavado con alcohol. Aún tenía manchas de alquitrán, pero parecía que funcionaba bien. En la mano derecha, 2 dedos estaban fracturados y todas las uñas ensangrentadas, rotas o arrancadas. Bree sintió un nudo en la garganta ante esa prueba de ferocidad con que había luchado por vivir. Su estado parecía tan precario que no se atrevía a tocarlo, como si el sobresalto pudiera empujarlo a través de algún límite invisible entre la vida y la muerte. Aún así, comprendía la intención de su madre. Ese mismo contacto podía retenerlo, impedir que cruzara ese límite y se perdiera en la oscuridad. Le estrujó el muslo con firmeza, tranquilizada por el contacto sólido del largo músculo bajo la manta que le cubría la parte inferior del cuerpo. Él dejó escapar una pequeña exclamación, se tensó y volvió a relajarse. Por un momento irreal, Brianna pensó en cubrirle los genitales con la mano. Así sabría que estoy aquí sin duda, murmuró mientras tragaba un histérico deseo de reír. La pierna de Roger se estremeció apenas. La pierna de Roger se estremeció apenas al sonido de su voz. ¿Me oyes?, preguntó ella con voz muy queda, inclinándose hacia adelante. Aquí estoy, Roger. Soy yo. Bree, no te preocupes, no estás solo. Su propia voz le sonaba extraña, demasiado alta, tiesa, torpe. Bisokaimo Creek, dijo algo más relajada. Bisamak, Tamaiseo. Por alguna razón le resultaba más fácil en gaélico, su formalidad era como un dique contra la intensidad de los sentimientos. Si quedaban en libertad, podía anegarla. Amor, miedo, cólera, arremolinados en una mezcla tan potente que le estremecía la mano. De pronto notó que tenía los pechos hinchados, dolientes de leche. En las últimas horas no había tenido tiempo de pensar mucho en eso, mucho menos de aliviar la presión. La sola idea le provocó un escozor en los pezones. Un pequeño goteo de leche emanó dentro del corpiño mezclándose con el sudor. De pronto habría querido amamantar a Roger, acunarlo contra su pecho e infundirle vida. Tócalo. Estaba olvidando tocarlo. Le acarició el brazo, se lo estrechó un poquito, con la esperanza de distraerse de sus molestias. Como si percibiera el contacto, él entreabrió un ojo. Bree creyó ver como una chispa en sus profundidades, la conciencia de que ella estaba a su lado. Pareces una versión masculina de Medusa, había dicho lo primero que le vino a la mente. Una ceja oscura se elevó apenas. Por las sanguijuelas, explicó ella. Tocó una de las que tenía en el cuello y ésta se contrajo perezosamente ya medio llena. Una barba de serpientes. ¿Las notas? ¿Te molestan? De inmediato recordó lo que le había dicho su madre, pero él movió los labios, formando con un obvio esfuerzo un silente no. No hables. Bree echó un vistazo a la otra cama, algo cohibida, pero el herido que la ocupaba estaba quieto, con los ojos cerrados. Entonces se inclinó para dar un rápido beso a Roger. Fue apenas un roce de labios. Él contrajo la boca como si quisiera sonreír. Brianna habría querido gritarle: ¿qué ha sucedido? ¿Qué demonios has hecho? Pero él no podía responderle. De pronto la sobrecogió la furia. No gritó. Atenta al ir y venir de la gente, aunque lo aferró por un hombro, que parecía razonablemente indemne. Por todos los santos del cielo, ¿cómo te has hecho esto?, le susurró al oído.
Roger movió despacio los ojos para fijarlos en ella e hizo una pequeña mueca, que Bri no supo interpretar. Luego el hombro empezó a vibrar bajo su mano. Lo observó algunos segundos completamente perpleja. Luego cayó en la cuenta de que él se estaba riendo. Reía. El tubo insertado en su garganta se sacudía con un ruido suave, sibilante, que la ofendió hasta lo indecible. Se levantó con las manos apretadas a los pechos doloridos. «Vuelvo enseguida», dijo, «y tú no te muevas de aquí. ¿Me has oído?» Bueno, chicas, y así hemos terminado el capítulo 71, una lectura bastante difícil. Sí, esto que le sucede a Roger es muy difícil, es de las cosas más duritas del libro. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí. Espero que sigan apoyando a las otras lectoras que vienen después. Un saludo inmenso para todas, desde aquí, desde Colombia. Este grupo es muy especial para mí. Este grupo es la razón por la que aún todavía sigo Outlander. Sí, porque he encontrado personas como ustedes que están viendo en este momento esta lectura, las chicas del grupo de WhatsApp, las chicas del coro. Han sido realmente una forma muy amena de pasar todo este tema de la cuarentena. Aparte de eso, uno hace amigos, amigas. Realmente agradezco mucho a todas las chicas que he conocido en este mundo de Outlander. Me encanta la serie, me encantan los libros. Voy por, creo que una tercera lectura de cada uno de los libros, si no me equivoco. Es fascinante la lectura de Diana, me gusta mucho la forma en la que ella escribe. Da detalles muy especiales y le enseña a uno cosas que realmente uno no se fija de pronto en eso, pero cuando lees a Diana te encuentras con eso, ¿no? De repente te encuentras con información sobre botánica, de repente pues información sobre el ejército, cosas que de pronto no conocemos, pero que ella nos muestra a través de sus libros. Súper emocionada con el libro 9, ahorita en noviembre. Esperemos que tengamos la oportunidad de tenerlo en español muy pronto. Y nada, despedirme de ustedes, mandarles un saludo. Un beso enorme a todas, les quiero mucho, espero que sigamos muchos años más y que podamos terminar todos los libros de Diana con esta maratón. Muchas gracias Blanca, muchas gracias a todas las administradoras del grupo por hacer esto posible. Esto realmente llena porque muchas de nosotras a veces no podemos de pronto conectarnos en este momento, pero lo podemos ver después. Entonces ahí les queda la invitación, inviten a muchísimas más Sassenachs a que se unan a hacer esto porque esto es una experiencia maravillosa. Después de que lo hagan la primera vez ya quedan amañadas. Un saludito enorme, muchísimas gracias por estar acompañándome hoy y espero que estén muy bien. Saludos a todas y que sigan aguantando y pasando esta cuarentena y sigan cuidándose. Esperemos que ya pues la caballería llegue muy pronto. Chao.